Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Antes de empezar, les cuento, bueno, hoy Hugo va a hablar del paciente difícil en psicogeriatría y yo voy a hablar de la depresión en los adultos mayores y cómo pensar los abordajes farmacológicos. Dejamos el intercambio, las preguntas para después de las dos exposiciones. Y les recuerdo ahora, y les voy a recordar después también, que el sábado que viene es nuestra jornada presencial en el Complejo La Plaza de 9 a 13 horas. Así que los esperamos. Estamos muy contentos de volver a la presencialidad después de 4 años. Así que bueno, voy a empezar entonces con mi charla. Sabemos que la prevalencia de depresión en los adultos mayores es menor a la prevalencia en jóvenes, a menos que tomemos población con enfermedad médica o población institucionalizada. ¿Y cuál es por lejos la depresión más frecuente? Es la depresión subsindrómica, esa depresión que cursa solapada, con pocos síntomas, con un síntoma puesto en el cuerpo, lo que antiguamente a veces se decía depresión enmascarada. Entonces, con pocos síntomas tenemos que poder hacer el diagnóstico. Y bueno, la prevalencia de la depresión en adultos mayores va aumentando en la medida que va aumentando el envejecimiento poblacional, y como esto va increyendo, tenemos que tener la cabeza atenta al diagnóstico de la depresión y ir confrontándonos a nuevas variables, ¿no?, que vamos teniendo que tener en cuenta. El impacto de la depresión es fuerte. Está asociada con la soledad, con la enfermedad física, con el dolor. Es recurrente, sobre todo en los adultos mayores, en todas las poblaciones etarias, pero sobre todo en los adultos mayores la depresión es recurrente. Puede ser crónica, genera disfunción familiar, alto nivel de comorbilidad, tanto psiquiátrico, sobre todo con trastornos por ansiedad, como comorbilidad con trastornos médicos, con enfermedad médica. Aumenta la tasa de mortalidad, tengámoslo en cuenta, por eso es tan importante tratarla tempranamente. Es una de las mayores causas de suicidio, y recordemos que los adultos mayores son la población que más se suicida, y no debe ser pensada nunca como parte del envejecimiento, nunca la naturalicemos, ¿no? Y bueno, claro, está deprimido porque tuvo duelos, porque se jubiló, porque se murió un amigo, porque, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar causas inherentes a la edad, las cosas que van pasando en la vida, pero no la naturalicemos, tratémosla. Factores de riesgo y factores protectores para la depresión tardía. Son factores de riesgo. El riesgo genético, como siempre, ¿no? Series complementarias. Los eventos estresantes tempranos, y hoy en día sabemos que los traumas primarios, los traumas tempranos, pueden desencadenar síntomas recién en la vejez. Los trastornos de personalidad, el neuroticismo, la depresión previa, los trastornos por ansiedad, la enfermedad cardiovascular, el insomnio, los eventos estresantes tardíos, la reducción de la actividad voluntaria o involuntaria y la presencia de deterioro cognitivo, sobre todo después de los 80 años. Y son factores de protección, el bienestar en general, físico, psíquico y social en la infancia, el nivel de educación, los compromisos con actividades, los compromisos sociales, la autonomía, la red social adecuada, la identidad flexible, como dice Graciela Zarevsky, la posibilidad de ir adaptándose a las variables que va trayendo la vida,
y el sentido de la vida. Podemos dividir la depresión en los gerontes como en dos grandes grupos. La depresión de comienzo temprano, que tiene recurrencias a lo largo de la vida y que suele tener historia familiar de trastornos afectivos. Y la depresión de comienzo tardío, que tiene ausencia de historia familiar y tiene un sustrato más biológico, con más déficits neuropsicológicos y más alteraciones en las neuroimágenes. ¿Cuál es la clínica de la depresión en los viejos? No es la clínica que vemos en los jóvenes habitualmente. Hay menos tristeza y ánimo deprimido, que son los síntomas centrales para los DSM, para el diagnóstico de la depresión, y hay más síntomas puestos en el cuerpo: cansancio, anergia, enlentecimiento psicomotriz, dolores múltiples, trastornos del sueño, trastornos del apetito. Y la depresión psicótica es más frecuente en esta población que en jóvenes, y también el deterioro cognitivo asociado a la depresión, sobre todo la función ejecutiva. Después vamos a ver un poco esto. Y quería transmitirles un poco este tema, ¿no? La relación recíproca que hay entre lo vascular y los trastornos del ánimo. Y entonces, ¿qué le aporta lo vascular a la depresión? ¿Qué de lo vascular conduce a los trastornos del ánimo? Como les decía antes, los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares son un factor de riesgo para los trastornos afectivos. Cuando digo trastornos afectivos, digo depresión y trastorno bipolar. Genera interrupción de circuitos frontolímbicos, que trae síntomas en el ánimo. Trae hipoperfusión, activación de vías proinflamatorias, y entonces se pueden desencadenar la depresión vascular, la manía vascular, la demencia vascular y la depresión post-accidente cerebrovascular. En el sentido inverso, ¿cómo influyen los trastornos del ánimo a lo vascular? Los trastornos del ánimo también son un factor de riesgo vascular. Ya hace muchos años que sabemos que los trastornos del ánimo son un factor de riesgo vascular a la manera de la hipercolesterolemia, de la hipertensión, de la diabetes. Generan conductas de descuido, generan síndrome metabólico, consumo de sustancias y también activación de vías proinflamatorias que incrementan la morbimortalidad por trastornos cardio y cerebrovasculares. Y si hacemos una neuroimagen, vamos a ver imágenes microvasculares, la leucoariosis, que generalmente se presenta alrededor de los ventrículos. Hubo dos autores que describieron la depresión vascular, que la definieron con un año de diferencia. Uno es Alexopoulos, que lo van a ver muchas veces en las diapositivas que traje porque tiene muchísimos trabajos publicados sobre la depresión en gerontes, que la definió como un síndrome disejecutivo. O sea, la definió de acuerdo a la presentación clínica y la disfunción ejecutiva como trastorno cognitivo inherente a la depresión. Y el grupo de Krishnan y colaboradores la definió como una depresión isquémica subcortical, porque la describió más de acuerdo a la patofisiología subyacente y lo que se ve en las neuroimágenes. Entonces, ¿cómo se presenta la depresión vascular? Con enlentecimiento psicomotor importante, apatía, o sea, desconexión emocional, o síntomas apáticos, pobre insight, discapacidad desproporcionada para el Estado. O sea, el paciente dice, no puedo nada, no puedo levantarme, no puedo leer, no puedo... Y realmente, cuando uno evalúa al paciente, no entiende por qué.
La disfunción ejecutiva, ahora les voy a decir cómo es, y otros déficits cognitivos de la atención, de la memoria, de la concentración. Bueno, no puse lo que es la disfunción ejecutiva, pero se los voy a decir. La disfunción ejecutiva es una dificultad importante para la planificación, para la organización, para poder ordenarse. Y es bastante frecuente como trastorno cognitivo de la depresión. ¿Cuáles son las hipótesis de los mecanismos de la depresión tardía? Bueno, los cambios vasculares, ya los dijimos, el aumento de la inflamación, ya lo dijimos. Los depósitos de amiloides alexóculos, que ya se los nombré, en el 2018 publicó la hipótesis amiloide de la depresión. O sea que cuando hablamos de depósitos de amiloide y hablamos de deterioro cognitivo inherente a la depresión, entendemos que hay depresiones que pueden, algunas pueden evolucionar hacia las demencias. Y también hay mecanismos reparadores que fomentan la alostasis, hay mecanismos genéticos. Los factores predisponentes son las anomalías frontolímbicas, sobre todo por daño vascular, como les decía antes, y antecedente de enfermedad física. Y como respuesta al estrés, aumento de la inflamación, aumento de radicales de oxígeno libre, que son cosas que son neurotóxicas, ¿no? Son cosas que dañan las neuronas y se genera toda una remodelación dendrítica y disminuye la neurogénesis. Y como mecanismo mediador de la expresión de la depresión, disfunción en el control cognitivo, en la recompensa, en la modificación de redes. Bien, vamos a pasar ahora al tratamiento. Por supuesto que el tratamiento es interdisciplinario. Voy a hablar de lo farmacológico, pero no hay tratamiento que sea exclusivamente farmacológico, sino que en la sumatoria con la psicoterapia y el trabajo del equipo interdisciplinario, que tiene que ver con la socialización, con fomentar redes, con la estimulación general, con la estimulación cognitiva. ¿Y cuáles son los factores que tenemos en cuenta para la prescripción? El perfil de efectos secundarios, que a veces inclusive pueden beneficiar al paciente. Por ejemplo, un paciente que suele tener un aumento de la motilidad intestinal, vamos a elegir un antidepresivo que genere un efecto constipante. O un paciente que está adelgazado, vamos a elegir un antidepresivo que aumente el apetito y promueva el aumento de peso. Recordemos que los adultos mayores tienen 30% más de efectos secundarios que los adultos jóvenes. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes de vulnerabilidad del paciente, las interacciones farmacológicas. Es una población, como decía antes, polimedicada, con lo cual es muy importante. Las comorbilidades médicas y psiquiátricas, el antecedente de buena respuesta del paciente. A veces los pacientes nos dicen que tuvieron un tratamiento exitoso con un determinado antidepresivo y decimos, bueno, pero vamos a probar con otra cosa. No. Esto es ley, es regla. Paciente con antecedente de buena respuesta a algo, primero vamos a ese algo. ¿Eh? Las preferencias del paciente. A veces los pacientes prefieren un antidepresivo sobre otro. ¿Por qué? Porque tuvieron una buena experiencia personal o un familiar tuvo una buena experiencia personal, o es un paciente que conoce de antidepresivos y tiene más transferencia con uno que con otro. Y el costo. Ya ni hablemos de los costos de la medicación y de todo. ¿Cuáles son los antidepresivos
que han mostrado eficacia comprobada en adultos mayores? Los SIRS. Los SIRS, en general, hace muchos años que figuran como tratamiento de primera línea para los adultos mayores, aunque en los últimos años las guías incluyeron también en el primer paso algunos duales. Entonces, citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, duloxetina, mirtazapina y bupropión, y están en estudios en adultos mayores la desvenlafaxina, la vortioxetina, la vilazodona, la gomelatina, el levomilnacipran, la ketamina y la esketamina. Que estén en estudio no quiere decir que no los utilicemos, porque, por ejemplo, la vortioxetina y la vilazodona tienen la gran ventaja de que no generan disfunciones sexuales, con lo cual, bueno, no estarán tan estudiadas en adultos mayores, en estudios controlados, randomizados, etcétera, pero en la clínica los utilizamos. Y una regla fundamental para el tratamiento psicofarmacológico en los viejos es comenzar despacio e ir despacio, pero no parar, ir despacio pero ir para adelante. Bien. Hugo, te dedico mi reglita mnemotécnica, porque yo sé que a Hugo le gustan mis reglitas mnemotécnicas. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de los SIRS? Apatía, y esto tiene una explicación neurobiológica, que es la regulación serotonina, dopamina en el lóbulo frontal y prefrontal, que hace que haya una hiperserotoninergia, hipodopaminergia, y eso es la razón de por qué los SIRS pueden generar apatía o síntomas apáticos, ¿no? Los pacientes mejoran y dicen, sí, estoy bien, pero la verdad no me mueve nada, no me importa mucho nada, ¿no? En este caso cambiamos de estrategia, por supuesto. La B de bradicardia, la C de caídas. Todos los psicofármacos pueden promover caídas, por eso siempre damos la mínima dosis útil. La D de disfunciones sexuales, la E de efectos anticolinérgicos. En el caso de los SIRS, la única que da efectos anticolinérgicos es la paroxetina a altas dosis. La hipotensión ortostática, que es ese momento de hipotensión que se da con el cambio de posición, por eso le decimos a los pacientes cuando tienen tendencia a la hipotensión ortostática que se queden siempre sentados un ratito en el borde de la cama antes de levantarse para prevenir caídas. Y la H de hiponatremia. Todos los antidepresivos pueden bajar el sodio, en realidad todos los psicofármacos, hay algunos que más y otros que menos, entonces siempre pidamos ionograma, y cuando un paciente que toma un antidepresivo presenta un cansancio que no entendemos bien, o una confusión que no entendemos bien, rápido pedimos un ionograma. Esto los SIRS. Pasando los duales, tienen todo lo que les dije recién por el efecto serotoninérgico y por el efecto noradrenérgico, pueden generar hipertensión e inquietud. El bupropión, que como sabemos es un noradrenérgico, algo dopaminérgico, genera estos dos últimos, ¿sí? Hipertensión, inquietud, ansiedad. ¿Y cuál es entonces el algoritmo para el manejo del tratamiento antidepresivo en adultos mayores? Si un paciente que recibe antidepresivos entra en remisión por un año, podemos, si es un primer episodio, hacer reducción gradual de la terapia antidepresiva. Si es un segundo episodio, continuamos un año más. Si es un tercer episodio o el paciente tiene síntomas residuales, no hay remisión completa, continuamos la terapia antidepresiva más de 2 años y a veces para toda la vida.
Si el paciente no entra en remisión por un año, se considera la continuidad de la terapia antidepresiva. Y no quiero dejar de decir que estamos en la pospandemia y que en la pandemia aumentó el consumo de psicotrópicos, sobre todo de benzodiazepinas y en segundo lugar de antidepresivos. Y en este momento, en la pospandemia, todavía tenemos resabios de todo eso que vivimos, con lo cual no tenemos estadísticas significativas en relación a esto que estoy diciendo, pero si hiciéramos una estadística, seguramente un estudio, veríamos que hay más consumo de antidepresivos y benzodiazepinas aún ahora en el 2023. ¿Y qué pasa si el paciente no responde al tratamiento antidepresivo? Fíjense que 1/3 de los adultos mayores con depresión mayor presentan depresión resistente y casi el 50% no responde al tratamiento inicial. Entonces, ¿cuáles son los predictores negativos para que el paciente responda al tratamiento? La presencia de ansiedad, el aislamiento, la apatía, los trastornos de personalidad, la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo vascular, el deterioro cognitivo y factores genéticos. Podemos usar la memantina en pacientes con deterioro cognitivo como estimulante y como tratamiento del deterioro cognitivo. Podemos usar estimulantes como el modafinilo y el armodafinilo. Podemos usar bupropión asociado a otro tipo de antidepresivos, tanto ides como duales. Y en casos muy difíciles se puede utilizar metilfenidato. Esto se utiliza sobre todo en los pacientes con demencia y depresión. Pero es muy interesante que el aripiprazol en el 2015 fue aprobado por la FDA como potenciador de antidepresivos en los adultos mayores. Y digo que es interesante porque vieron que no hay tantos estudios en adultos mayores. Entonces, cuando hay estudios, realmente nos viene muy bien. Y quiero mostrarles este estudio que se acaba de terminar, se terminó en marzo, que es un estudio que se hizo en 2 pasos. Un primer paso en pacientes que no respondían, potenciación con aripiprazol o con bupropión o cambio a bupropión, y en segundo paso, potenciación con litio o cambio a nortriptilina. Este es un estudio muy grande que se hizo y la verdad es que, por lo que les decía recién, de que no tenemos tantos estudios, la verdad que lo valoramos mucho. Los resultados que se publicaron hace 6 meses mostraron que la potenciación con aripiprazol fue significativamente mejor que el cambio a bupropión, que la potenciación con bupropión fue similar en eficacia a la potenciación con aripiprazol, pero se asoció a una tasa mayor de caídas. Y la potenciación con litio y el cambio a nortriptilina fueron similares en eficacia y seguridad, con menos eficacia que las estrategias que les acabo de nombrar. Para terminar, la depresión en adultos mayores es un trastorno policausal que deberá ser diagnosticado y tratado precozmente por sus consecuencias. Las recaídas durante el tratamiento antidepresivo son más frecuentes que en adultos jóvenes. Siempre tenemos que considerar en todos los pacientes, en los adultos mayores más todavía, la ecuación riesgos-beneficios y busquemos la remisión sintomática. Bueno, muchas gracias. Voy a contestar preguntas junto con Hugo cuando Hugo termine su clase. Así que, Hugo. Ay, me muero, ¿estoy sola? No, vamos. Ahí va.
no está sola, no está Ay, sola. que pensé que me había quedado sola, Hugo. Justo hoy No. hablamos, ¿no? De que Sí, a sí, veces sí, sí, uno mira la pantalla y se quedó solo y no se da sí, cuenta. sí. Así Bueno, que me agarró el miedo. recién a mí iba y volvía la señal, así que por suerte ahora me arreglaron una cosa, si no también estaba con ese miedo. Bueno, acá estamos. Entonces te Bueno, escuchamos, Hugo, el bueno, paciente difícil, y después los dos contestamos preguntas. ok. Bueno, ahí pasa, ¿no? La diapositiva. Sí, Pa- doctor, pasa per- perfecto. perfecto, muchas gracias. Yo pregunto, porque siempre por ahí no. Bueno, vamos a comenzar con este tema. La idea, nuestro recorrido será primero tratar de ubicarlo en la clínica a este tipo de paciente, que ya no es es más un alias que una caracterización clínica, pero bueno, sería una caracterización que se da de alguna manera, de manera coloquial, digamos, quizás a nivel del equipo de salud, podríamos decir. Recuerdo una frase que dijo cuando cursaba pediatría, me acuerdo del jefe de trabajo práctico que siempre me sirvió y siempre la recuerdo, que es cuando el paciente es difícil para todos, ¿no? Y digamos, es ese paciente que nos pone en jaque y muchas veces también nos ayuda a, a ubicarnos clínicamente y muchas veces digo a no dormirnos, a no cronificarnos de alguna manera como profesionales. Nuestro recorrido, entonces, le decía, va a ir tratando de ubicarlo al paciente desde un punto de vista clínico. Después veremos cuáles son los factores que inciden o influyen en que ese paciente se torne difícil. Y después vamos a focalizar específicamente en cuestiones psiquiátricas que tienen que ver con este paciente. Y por último, veremos qué cosas podemos hacer a nivel tratamiento y todo, y cómo pensarlo. Si hay digamos, así comienza, esta es la última novela de Tolstoy, ¿no? Esta novela tiene una cadencia, no les voy a leer, pero fíjense que lo que hace de alguna manera Tolstoy es generar esa cadencia con la frase en vano, ¿no? En vano, los hombres amontonados, y así sigue. Y yo les pido, digamos, que si nosotros asociamos ese en vano, podemos de alguna manera replicar lo que sucede en la clínica cuando decimos y hacemos mirá todo lo que hicimos, mirá esto, y todo sigue igual, nada cambió, ¿no? Esta sensación que generan este tipo de pacientes me hizo acordar mucho a esto que intenta transmitir Tolstoy en este comienzo de la novela. Obviamente no tiene que ver un punto de vista clínico, pero sí lo que se ve en la clínica, ¿no? Es ese paciente que uno hace y no hay resultado y todo sigue igual. Podríamos decir que en diferentes especialidades, ¿no? Y obviamente la psiquiatría entra dentro de esa, necesitamos habilidades y conocimientos. Pero hay eh, eh, especialidades que uno diría, bueno, no quiero decir así en particular, pero que poniendo en juego habilidades y conocimientos, podemos tener un nivel asistencial, podemos llevar a cabo nuestra práctica. Ahora bien, en psiquiatría, en psicología, y ahí, aunque suene, en la mayoría quizás de las especialidades, obviamente van a estar las habilidades y conocimientos que tengamos, pero con estos pacientes se va a poner en juego otra cosa, obviamente con otros también, pero de otro lugar, de otra manera. Y lo que se va a poner en juego también es nuestra personalidad. Y si decimos nuestra personalidad, a mí me gusta decir es el cuerpo también, porque es un paciente que por general nos puede hacer
sentir o generar sensaciones, incluso a nivel corporal, de malestar, muchas veces de no querer, bueno, de decir hasta, bueno, mirá, ya la verdad, ya no quiero saber más nada, ya no quiero atender más o menos. Es como un paciente que vale por muchos pacientes. Entonces, es un paciente que nos va a poner en jaque constantemente. Y fíjense que ese jaque, de alguna manera, hizo que reciba a través de la historia diferentes alias, ¿sí? Que la particularidad es que, bueno, obviamente el alias no es un diagnóstico, sino probablemente responda o se relacione con un efecto contratransferencial, en el sentido, lo que nos generó o lo que nos genera como profesionales termina siendo esos pacientes adjetivados de manera como desagradables, necesitados, trastos, nocivos. Fíjense, digamos, ningún adjetivo es muy... O sea, la mayoría son adjetivos calificativos negativos, ¿no? Entonces, pero bueno, en este punto, y lo van a encontrar en la literatura de diferente manera, pero de una u otra forma hacen relación o se relacionan con este tipo de pacientes. En ese punto, y como para establecer una postura y ponernos también, como marca este autor Stern, lo que hace es que él dice, vendría a ser, me contradice, entonces dice, no, miren, no existe en realidad aquello que, o me dice, no creo que exista aquello de un paciente intratable. En general, o lo que hay son terapeutas que no saben tratar a estos pacientes. Entonces él cree que la responsabilidad que tenemos es tener una supervisión y un entrenamiento acorde, o, llegado el caso, referir esos pacientes que consideramos difíciles, según estar, que no podemos tratar o no nos consideramos en condiciones de tratar, a otro que tenga las habilidades apropiadas, ¿sí? Esto sería como una postura ética en un punto. No puedo atenderlo, entonces en vez de calificarlo de manera negativa, lo derivo. Ahora bien, este sería como entran en tensión estas dos cosas. Entonces uno podría decirle a Stern, sí, todo bien, estoy de acuerdo con lo que decís, pero que existen estos pacientes, existen. Entonces, en ese punto, y ya que, como les decía, más allá de nuestras habilidades y conocimientos y todo, es un paciente que va a poner en juego nuestra posibilidad, que nos va a implicar. Entonces, la primera pregunta que nos cabe es preguntarnos cuáles son los factores que se encuentran implicados para que un paciente reciba ese alias. Veamos. Así van a haber diferentes tipos de trabajo, y yo diría más o menos uno, dentro de la bibliografía comienza más o menos en la década del 70, ¿no? Comienzan eso, y después van apareciendo, no es abundante, pero bueno, con el tiempo fui buscando y recabando diferentes artículos, o un artículo que se van citando entre uno y otro, porque la bibliografía no es abundante. Me interesa de estos, así como para resaltar como cosas nuevas, que tiene que ver con estos pacientes difíciles dentro de las instituciones geriátricas, ¿no? Porque me olvidé decir, bueno, al comienzo era el paciente difícil y estaba un señor mayor, entonces poder enfocarnos en psicogeriatría. Entonces ya empiezan a aparecer estas dificultades o este paciente difícil a nivel de las instituciones geriátricas. Y otro artículo en este sentido que me llamó la atención también, y ahí está esto que les decía, a diferencia de otras situaciones o de otros
o de otros pacientes nos van a implicar, van a poner en juego nuestra personalidad. Y ahí es donde aparece este artículo que me gustó de el altruismo y los pacientes difíciles. Este artículo habla sobre el rol de enfermería, ¿no? Por eso también abarca todo el equipo de salud. Y pone que dice, bueno, como definición de altruismo es esa actitud que uno tiene en donde deja de lado las cosas de uno en pos de un otro. Y cómo estos pacientes ponen en jaque ese altruismo o esa actitud, en este caso, dentro del equipo de enfermería, ¿no? Entonces también me pareció interesante eso. Y por otro lado, este artículo, este último, que es de hace unos años, que ya habla de esto, del tratamiento de las personas famosas, ¿no? Que es otra cuestión ahora en un momento, llamémosle de extimidad, como se vive ahora, esto de tratar a personas o personalidades famosas. ¿Cuáles son esos factores? Volvemos a la pregunta inicial. Los factores dentro de estos artículos que probablemente partieron de la misma pregunta, ¿qué hace que un paciente se convierta en difícil o cuáles son esos factores? Y los diferentes artículos, bueno, de alguna manera terminan por dividir en tres grupos. Un grupo que abarca a los pacientes y dentro de ese grupo, y aquí viene un punto importante, ubican a los trastornos psiquiátricos y a la personalidad como factores cuando digo paciente difícil, bueno, obviamente, si bien está dentro de lo psiquiátrico, pero bueno, también estos trastornos psiquiátricos de la personalidad influyen en otras especialidades, ¿no? Por eso son artículos que por ahí hablan desde la endocrinología, hablan desde la clínica, hablan desde la cardiología y ubican estos trastornos psiquiátricos, esto de la personalidad. Después de los profesionales, que hay cosas que, por ejemplo, el exceso de trabajo, la falta de comunicación, que siempre van a escuchar, que es algo importante que haya entre profesionales, la comunicación, poca experiencia, o sea, ponerse a tratar pacientes o, digamos, entran en un sistema determinado, una prepaga, una obra social, de golpe se ven con muchos pacientes, a experimentar y pacientes demandantes o con cierta demanda, o como decimos, difíciles. Ahora vamos a ver qué características dentro de esta lo tornan de esa manera, y la incomodidad que genera de tratar a este tipo de pacientes. Y después el tercer grupo sería del sistema de salud, que son las presiones que puedan existir por productividad, los problemas económicos. Y acá viene otro punto también que me pareció interesante, estas fuentes externas de información que cuestionan nuestra autoridad, ¿no? Entonces hoy, como profesionales, estamos sometidos, y por lo menos me pasó muchas veces, el paciente que viene con el artículo, el recorte de diario, obviamente la búsqueda en internet, y uno indicó una cosa que no digo que no lo voy a calificar ni de bien ni de mal, sino como una situación habitual, que dicen, bueno, produce esto otro, estuve viendo esto, y eso, digamos, probablemente genere un chispazo en la relación médico-paciente o no, o pueda ser capitalizada, y por eso digo que es un momento en donde varios otros factores generan o pueden hacer difíciles hacerlo difícil al paciente. Ahora, estos factores que pongo acá, tanto de los profesionales como el sistema de salud, podríamos agregar algunos que tengan que ver con el ámbito de cada uno. El ámbito de cada uno o donde le toca llevar a cabo su práctica. Entonces, que esto también puede, digamos, podemos seguir completando o agregando cosas que dificulten esa tarea. Obviamente, tanto el profesional como el sistema de salud tendríamos para discutir mucho en ese sentido, pero yo ahora me voy a focalizar en lo que tiene que ver con los pacientes, en esos factores que hacen o que tornan a un paciente difícil. Que
como decimos, son los trastornos psiquiátricos y los de la personalidad. Entonces, este libro, que me gustó, son esos libros que una vez presté y después, y nunca más volvieron, no sé en qué momento o a quién, pero bueno, me quedó una fotocopia que había sacado, o sea, que en realidad cuando lo presté otra fotocopia, me quedé yo con la fotocopia y el libro quedó ahí dando vuelas. Pero a mí me interesa ya empezar a meternos en justamente para pensar la clínica, para después cuando digamos, bueno, ¿qué hacemos? Lo que voy a exponer de ahora en más tiene que ver justamente con esos aspectos que me parecen sumamente necesarios y prioritarios pensarlo en la clínica y preguntarnos nosotros. Los principales factores bueno, cuando Miriam habló de depresión ya enunció algunos, ¿sí? Pero veamos los que enuncian en esto el libro, y yo incluyo un sexto factor que es específico de psicogeriatría, que es el tema de las comorbilidades. Pero veamos primero, clasificación de la respuesta, las expectativas. En este punto, las expectativas es algo que creo que es fundamental evaluar. Las expectativas, evaluarlo sobre el paciente respecto a qué expectativas tiene, en este caso relacionadas con el tratamiento, por ejemplo, y a su vez que también nos preguntemos nosotros qué expectativas tenemos respecto del tratamiento que estamos por instaurar. En este punto creo que uno se puede evitar varios dolores de cabeza, y acá también evitar nombrarlo a un paciente como difícil cuando probablemente tenga que ver este desfasaje de expectativas que hay entre nosotros como profesionales y la del paciente. Entonces, primera pregunta que es importante que nos hagamos es las expectativas. Después, los factores diagnósticos. Creo que es importante cuando la cosa no funciona, haciendo una analogía con una película de Woody Allen, cuando es preguntarnos en el diagnóstico, digamos, ¿qué diagnóstico? ¿Está bien el diagnóstico? ¿Estamos pensando bien el diagnóstico? ¿Es esto, por ejemplo, lo que puede llegar a ser en un trastorno depresivo? ¿Es una depresión unipolar, es bipolar? Por ejemplo, digamos, empezar a preguntarnos siempre. Me parece que como profesionales tenemos que estar en un estado de pregunta, siempre estar preguntándonos en eso. La segunda es la medicación. Digamos, ¿qué factores hay con la medicación? Y lo uno con el siguiente punto, que es relacionado con el cumplimiento. Primero, si la medicación, tenía un paciente que uno le indicaba una cosa, pero le decía, bueno, yo tomo solo medio. Porque, bueno, a mí el comprimido entero me da un no sé qué. Entonces era un paciente que tomaba dosis subterapéuticas, por más que uno le explicaba todo, pero hay como una resistencia relacionada con la medicación. Entonces, también en el tema del cumplimiento, ¿no? El paciente, lo primero que uno tiene que preguntar, ¿está tomando las medicaciones como uno le indicó? Digamos, esto que parece nunca dar por supuesto, o por lo menos en la práctica siempre, me gusta, bueno, a ver, chequeemos cómo estábamos con la medicación, se agregó algo nuevo, o no, vino de otra especialidad y se agregó algo, se sacó algo, hay una interacción que por ahí se nos escapó, ¿no? Segundo, el uso inapropiado de terapias psicosociales, o sea, usar una terapéutica psicosocial, decir algo, sugerir algo, también tiene que ver, si lo hacemos, que esté en sintonía con la historia, con la singularidad de la persona. Si nosotros indicamos algo que la persona nunca hizo, por ejemplo, es muy frecuente que a una persona mayor se le diga, bueno, que vaya tango, que vaya folclore, y por ahí a la persona nunca le gustó eso. Entonces yo estoy indicando una terapia o iniciando o haciendo una intervención psicosocial con algo que no va con esa persona. Entonces también, de nuevo, buscar cuestiones que tienen que ver con la singularidad de la persona. Y por último, en psicogeriatría es fundamental el tema de las comorbilidades. Si hay alguna enfermedad
clínica, por ejemplo, que esté dificultando esa respuesta al tratamiento, ¿no? Podemos hablar de hipotiroidismo, podemos hablar de enfermedades oncológicas, de una anemia, digo, diferentes situaciones en las cuales, por ejemplo, me tocó ver una persona que tenía una hemoglobina de un poco menos de 9 y tratada con 2 comprimidos de modafinilo, ¿no? Como para darle un poco de ímpetu, pero no, claro, bueno, claramente por ahí no pasaba. Entonces, estas son, desde un punto de vista clínico, preguntas que nos tenemos que hacer y tener en cuenta al momento de pensar esa dificultad, ¿no? Este alias que le estamos dando al paciente. Ahora bien, viene otro autor y dice, no, mira, la verdad que el paciente difícil, lo que vimos recién es lo relacionado con los trastornos psiquiátricos. Ahora, viene de este manual, ¿no? Kassen, y dice, no, el paciente difícil es igual a un paciente con un trastorno de la personalidad. Listo. Esto es, entonces, nosotros tenemos un diagnóstico y a su vez asentado sobre una personalidad. Y acá es donde se juega, sobre todo en psicogeriatría, me voy a focalizar en un aspecto. A grosso modo, dentro de los trastornos de personalidad, este es un cuadro que hice, digamos, o que modifiqué en realidad de este trabajo, que obviamente esta es la división que venía en el DSM-4, ¿no? El clúster A, el B y el C. Yo les diría que cualquiera de estos, digamos, cualquiera de estos tipos de personalidades, y a ver, a mí me gusta una definición de trastorno de la personalidad para hacerles un resumen, que es una manera de ser que te complica la vida, ¿no? Y te complica, para no decir otra cosa más no tan formal. Entonces es una forma de ser complicada que te genera conflictos en diferentes áreas, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Entonces, ahora, dentro de esa forma de ser, a nivel psiquiátrico uno lo separa, bueno, como les pongo en los raros, en los ansiosos, entonces podemos tener rasgos más o menos dependientes, más o menos obsesivos, evitativos, que generan muchas veces muchas dificultades. Pero si hay un grupo que es más complejo, son los del clúster B, ¿no? Que son los inestables, los emocionales, los manipuladores, los sensibles, así les llaman en esa. Y dentro de esto, y en psicogeriatría, hay en particular uno que es el que quiero focalizar, porque yo les diría, coincido en un punto con Kassen, que el paciente difícil es el que tiene un trastorno de la personalidad. Pero no obstante, siempre trato de preguntarme los otros factores. Pero dentro de ese trastorno de la personalidad, es fundamental pensarlo en psicogeriatría, y sobre todo, si hay un paciente difícil, uno diría, el viejo narcisista. Este es uno de los más complejos para abordar y para tratar. Por eso me voy a focalizar en este tipo de paciente, pero de alguna es como decir, si focalizamos en este y pensamos en este, nos va a resultar más fácil poder extrapolar quizás algunos conceptos a los otros. Ahora bien, para pensar el tema del narcisismo, obviamente que podríamos, digamos, hablar, pero a los fines de esta clase, me interesa marcar que como profesionales algo que puede servir mucho es establecer aquello a partir de lo cual se generó un cambio, ¿no? Una persona que venía de determinada manera en la película, en su curso de vida, y de golpe irrumpe algo. Y esto es lo que este cuento, que está incluido en el libro de Julian Barnes, La Mesa Limón, fíjese que este es como un puntapié, ¿no?
que dice, en algún momento todos de repente lo sabemos, nos desvela en la mitad de la noche, nos enfurece, nos desespera. Podemos resignarnos o empezar a correr contra el tiempo, pero, y ya para siempre, tenemos la certeza de que somos mortales. Esto me hace acordar a un paciente de 82 años que me dijo, me di cuenta de que soy humano. Esa sería como una frase, digamos, narcisista específica, digamos. Ahí está un diagnóstico. Pero fíjense que son pacientes que probablemente transcurrieron su vida y de golpe irrumpe una situación, ¿no? Y de esta manera, así, y de golpe, a partir de eso, ya nada vuelve a ser como era. En ese sentido, y ahí para ubicarlo clínicamente, porque a mí este concepto que establece François Julien, que es un filósofo francés, particularmente me gusta mucho, él habla del acontecimiento sonoro. Si bien ahí está el texto, en pocas palabras le diría que es justamente eso que no nos damos cuenta cuando envejecemos, sobre todo en estas personalidades narcisistas que se estructuraron de manera narcisista. Ojo, cuando digo narcisista, me estoy refiriendo, no, digamos, está el narcisismo funcional necesario y está ese narcisismo que de golpe es como, yo siempre le digo al paciente, mire, todo lo que le había servido en su vida, todo lo que le era funcional, es como que de golpe ahora se convierte en su peor enemigo. Porque con esa exigencia que le sirvió, que le fue funcional para hacer las cosas que hizo, de repente se viene contra él mismo, vendría a ser, o contra ella misma, con esa misma exigencia. Pero, bueno, es como si se enfrentaran, en Superman 2, miren, pero la vieja Superman, un momento Superman sale y aparece, queda uno bueno y uno malo. Bueno, serían eso, y cuando es pelearse entre los dos. Pero ¿qué sucede ahí? Este acontecimiento sonoro, por decirles, a mí me parece sumamente útil para la clínica y para la práctica, que es eso que pasó, eso que irrumpió y que hizo que la persona constate su vejez, constate el paso del tiempo y se genere lo que clínicamente se llama una crisis narcisista. Otro puede decir un derrumbe narcisista, un colapso. Recuerdo la frase de una paciente que se internó en la sala de psiquiatría que dijo fue como dos locomotoras que chocaron de frente. Está, digamos, más así como súper gráfico. Pero ¿qué hace esto? Ahí surge esa constatación. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, sabemos que ya estamos frente a una situación que va a ser difícil. Ahí vamos a tener que ajustar nuestro discurso, vamos a tener que dirigirnos de una manera muy específica con estos pacientes, sabiendo esto. Sigamos. Estas son las características del narcisismo, que a mí particularmente me sirve mucho para explicarles, sobre todo también a los familiares, cuando dicen, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces, tenemos como característica esta desvalorización, ¿no? Donde la persona se desvaloriza a sí misma, pero también desvaloriza a los demás. Entonces, ahí fíjense, cuando le decía nos pone en jaque, pone en esto donde la persona se siente mal, pero a su vez desvaloriza al otro, él no sé si me vas a poder ayudar, no sé esto, entonces empieza a generar probablemente esos llamémosle, fenómenos contratransferenciales que derivan probablemente en uno, o que derivaron a través de la historia en uno de estos áreas. El segundo que marca es la desesperanza. Entonces, listo, ya no hay posibilidad. Eso es ya es un factor de riesgo, un paciente que se manifieste de esa manera, ¿no? Con desesperanza, es un factor de riesgo suicida, básicamente. Entonces siempre, ya no hay nada, ya no hay que hacer, no veo futuro, lo que viene es peor, yo no quiero quedar así, no quiero estar de esta manera. Lo más leve sería el no quiero ser una carga, ¿no? Hay una no aceptación del paso del tiempo. Piensen que es en general una persona que controló todo,
que controlaba todo, y de golpe, cuando irrumpe ese acontecimiento sonoro del que les hablaba, en general tiene que ver cuando irrumpe algo en el cuerpo. El cuerpo es fundamental en ese sentido. Irrumpió algo y a partir de ahí ya no es lo mismo. Incluso le diría más allá de que la persona se haya curado. O sea, tuvo una situación, por suerte lo operaron, por suerte tuvo una intervención o un tratamiento y fue exitoso incluso. Pero el efecto que generó es como esa depresión que se genera ahí, es muy difícil de contrarrestar, de sacar, porque la persona se queda no con por decir, el goce, el placer de haberse curado, sino con el miedo de que le vuelva a pasar, porque constató que se puede morir. Esto que parece pero, y sí, bueno, son personas que en una edad tardía recién constatan esto. Esto también nos puede pasar en cualquier momento, pero bueno, en general, en la vejez irrumpe esto. Lo otro es una no introspección, ¿no? Hay una dificultad para mirar hacia adentro y todo se ubica hacia afuera. El culpable es el otro. Él no puede. Yo tenía un paciente que tenía 91 años y me dice, ¿cómo puede ser que yo el año pasado me metí al mar y hoy tengo miedo de entrar al mar? ¿Cómo puede ser? Sí, bueno, está bien, por algo no se está metiendo al mar, quizás le dé miedo, y bueno, y está bueno que le esté prestando atención a ese miedo, sí, pero yo nunca tuve miedo, ¿cómo voy a tener miedo ahora? Bueno, así, digamos, sin posibilidad de. Entonces, ¿qué me podés dar? ¿Qué podés hacer vos para que yo no tenga ese miedo? Y después el todo o nada. Tienen esta lógica binaria en donde el gris no existe, y es si no tengo lo que quiero o si no vuelvo a ese estado anterior, ya nada importa. Entonces esto es muy, muy impactante en la clínica. Como definición de un trastorno de la personalidad, son, ya sea de cualquier tipo, pero sobre todo en esto, es no tener flexibilidad ni adaptabilidad. O sea, poco flexible y poco adaptable a lo que le toca, ¿no? Es lo que menos tiene. Entonces, muchas veces el ejercicio, el desafío es lograr algo de flexibilidad, algo de adaptabilidad. En ese sentido, fíjense acá, a mí me gusta marcar, si bien es un artículo viejo, pero me interesa en el sentido de como que había que pensar en el abordaje de estos pacientes cuando todavía no contábamos con tantos por ahí recursos a nivel farmacológico. Hoy por hoy uno puede, bueno, a ver, vamos a dar esto, mira, en ese 1972, y bueno, no, entonces me interesan estas reglas para el enfoque del paciente difícil porque son súper actuales, también sobre todo con este tipo de personalidades. Entonces, lo primero es conocer aquellas cosas que estresan, aquellas cosas que lo ponen mal, porque eso nos va a permitir no solo abordar, ajustar nuestro discurso a una situación determinada, sino prevenir si esa situación se está por repetir. Lo otro es despojar de las defensas necesarias. Esto, como ejemplo, es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, cuando una persona ingresa, una persona controladora que siempre controló todo, ingresa a una institución geriátrica y le dicen, bueno, acá no vas a controlar nada. Acá, la verdad que no, todo lo vamos a hacer nosotros, esto no, pero yo quiero saber qué tomo, a qué hora, esto, lo otro, no, eso van a venir, te van a decir, relájate. No, no va a poder, porque una defensa de la persona es justamente ese rasgo de obsesividad. Obviamente se tendrá que trabajar todo como para que vaya aceptando y pueda delegar. Esta es una palabra clave, son personas que les cuesta delegar simplemente porque nadie va a hacer las cosas como la hacía él o ella. Este es un punto. Segundo, evitar la hiperestimulación del deseo del paciente de cercanía, ¿no? Bueno, yo quiero que estés, yo, digamos,
También puede haber muchas veces en los vínculos narcisistas entre pacientes y profesionales, ¿no? Entonces sí, yo voy a estar, esto, lo otro. Bueno, yo digo, siempre uno tiene que tener una disponibilidad, pero en un determinado tiempo, en un determinado horario. Pensemos ahora que con el tema de las redes, el tema de WhatsApp, estamos en una hiperconexión. Entonces, es como un domingo te mandan un mensaje diciendo, vea, te voy avisando que para no olvidarme yo mañana, ¿no? Entonces ya te mandan el mensaje, te mandan el mensaje el domingo. Entonces está todo eso, esa hiper... Entonces uno... Ahí viene el concepto de encuadre, que son los límites del tratamiento. Bueno, eso lo vamos a hablar cuando sea el tour. Y esto no implica que no pueda haber un llamado de teléfono, no pueda haber un contacto, pero plantear una cercanía de un 100% es algo irreal. Después, hiperestimular la ira del paciente. Si se enojó por ejemplo, por una pérdida de control y esto, lo otro, no decirle cosas como del estilo de, bueno, estás enojado o enojada porque no podés controlar como lo hiciste siempre, ¿no? Eso es algo que muchas veces sucede con el tema del dinero. Alguien que manejaba y se focalizaba su vínculo y todo a través de eso. Entonces ahora no lo podés manejar. Bueno, y ese enojo, bueno, ahora porque no podés, porque esto, por lo otro, bueno, eso no sería lo mejor. Y segundo, y por último, perdón, es evitar confrontar con la exigencia narcisista. Esto es muy común por ahí de escuchar decir, bueno, vos siempre pudiste, vas a poder ahora. Entonces, no, quizá justamente sea la oportunidad de mostrar esto, sería básicamente humanizar la situación y decirle, bueno, probablemente ahora no puedas, y es así. Digamos. Es trabajar ese no poder, no como algo, no como que no puede, sino como que hay cosas que por ahí no se pueden. Este sería el punto. O sea, pero evitar apelar a ese narcisismo porque puede terminar siendo un salvavidas de plomo para el paciente. En este sentido, y como para entrar ya en qué hacer con esto, con los pacientes, ahí estamos con el tiempo, ya voy terminando, Miriam. Este libro de los tratables e intratables de Michael Stone, que es alguien que trató mucho el tema de los trastornos de la personalidad, sobre todo TLP, bueno, esta tratabilidad, digamos, sería el paciente que todos quisiéramos tener. Pero veamos lo que él separa como intratables, ¿no? Y acá me quiero detener porque es para pensarlo en la clínica también y como para decir, bueno, muchas veces en ese hacer y todo, Michael Stone lo separó en la región A, la B y la C. La región A es los tratables, lo que uno indica una cosa, tiene un buen vínculo, mejora, cambia algunos aspectos, la cosa funciona. El C, que vamos a ver a continuación, sería esto, ya un espectro narcisista, pero que Michael Stone le llama intratable e insalvable, ¿no? Ya es como diciendo, esto ya sería por personas que por ahí con rasgos muy antisociales. Él trabajó mucho en la cárcel, por eso separa mucho este tipo de las psicopatías, el narcisismo maligno, todo esto. Pero, digamos, probablemente ese tipo de personalidades no, pero en la clínica se pueden ver esta región B, que él le llama como un área gris, que la resolución es más incierta, pero a mí me interesa rescatar algunas cuestiones que tienen que ver con justamente esto de las dificultades y todo, que es no mejoraron con un terapeuta después de haber andado mal con otros. Entonces, esto es una situación que puede suceder. Andaba mal con uno, con otro, y de golpe con uno anduvo bien. Y probablemente por ahí quizás apeló a cuestiones de la personalidad, digamos, si era este paciente difícil por diferentes cuestiones. Hay veces que estas preguntas que hicimos al principio, la persona dijo, bueno, el diagnóstico, prestó atención en otras cosas, pero cuando
hablamos de la personalidad específicamente, puede suceder esto. Responden bien a una modalidad en particular y no a otra. La persona, digamos, porque en este punto lo que plantea Stone es algo que tiene que ver con la creatividad, pero no una creatividad así, hacerse digamos, el creativo, entre comillas, sino teniendo en cuenta la singularidad, bueno, a ver, ¿y alguna vez probó esto? ¿Alguna vez hizo esto? ¿Pensó en esto? ¿Ya? ¿Alguna vez le sugirieron esto? Entonces, como para pensarlo desde ahí. Otros que mejoran con un terapeuta con experiencia, ¿no? También, y acá hay trabajos también como hay pacientes difíciles que muchas veces mejoran y andan mejor con profesionales más jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen una energía, tienen esto, tienen esto otro, tienen una disponibilidad, una disposición que por ahí uno más grande no tiene, y al revés también, personas que funcionan mejor justamente con terapeutas con experiencia porque puede poner en juego varias técnicas o varias cosas, o justamente la experiencia. Después, personas que anduvieron mal con los métodos convencionales, ya hizo todos los tratamientos que quieras que se hayan imaginado, terapias varias y todo, y mejoró haciendo Reiki, haciendo yoga, incluyéndose en un grupo de una actividad determinada, y con eso anduvo mejor. Y otros que fallaron, dice, con una docena de terapeutas, pero finalmente hacen un clic con uno en particular y mejoran. Entonces, yo creo que este área gris de Michael Stone es, después cuando un paciente, mire, yo me acuerdo una paciente bipolar que la primera frase fue, usted es el psiquiatra número 34 que consulto. Entonces le digo, bueno, entonces, está bien, ¿y paramos acá la cuenta o seguimos? Entonces, no, bueno, anduvo bien, después tuvo que internar y bueno, después, bueno, estará ya, quedé con el número 34. Pero digo, pero a lo que voy es eso, por ahí funcionan y después no. Como una frase, simplemente es esto, ¿no? Que muchas veces decía Henry Hay, allá lejos, a casi ella en el tiempo, que ante casos dudosos, él decía ante casos dudosos o difíciles, que se refugien en la esquizofrenia, ¿no? Como decir, y bueno, no se puede porque tal cosa. Seguimos. Para terminando, ¿qué hacemos? Lo primero es nuestra postura. ¿Cuál va a ser nuestra postura con estos pacientes? Y yo creo que hay una postura que tiene que ver, que a mí me interesa esto que plantea Alain Badiou, que es una postura que me parece súper interesante porque, ojo, también teniendo en cuenta lo que les dije al principio de tener la responsabilidad de que, bueno, si no lo puedo manejar, poder derivar, pero es esto que se relaciona con este pensamiento, que es una posición que no va a renunciar a una situación hasta ese momento inadvertida, aunque esa posibilidad sea ínfima, ¿no? Esto también se liga con lo de Michael Stone en algún punto. Y lo ético es movilizar todos los medios intelectuales y técnicos posibles. Y fíjense que él pone medios intelectuales primero, ¿no? Entonces, es como decir, primero pensemos, veamos a ver qué se puede hacer con estos pacientes, con estas personas, que es tan difícil tratarlos y todo, y hasta dónde, sumado a los medios técnicos. Dentro de esas cosas que podemos hacer, podemos incluir la medicación, el buen uso, la psicoterapia, el manejo interdisciplinario, bueno, el tratamiento por trato. El tratamiento por trato es decir, bueno, nos vamos a focalizar en esto, ¿no? Es lo mismo que decir un tratamiento focalizado en este punto, en este aspecto, mejoramos eso y listo, no tocamos lo otro, dejamos tranquilo lo otro. Bueno, esta de la creatividad y lo intratable versus lo incurable. Dentro de los psicofármacos, bueno, tratar el eje 1 es fundamental y no existe una medicación específica, perdón, es específica con ese.
A mí particularmente, si bien es para el TLP, pero me parece muy útil para pensar hasta qué punto la psicoterapia, hasta qué punto la farmacoterapia, ¿no? Está en un libro de Gerard Kay que habla de los tratamientos combinados, o sea, a la larga todos los trabajos siempre van a decir, bueno, que el tratamiento combinado, psicoterapia y psicofármaco, es mejor que uno de los dos por separado. Ahora, lo que separa en esto al TLP es de acuerdo a las características que predominen dentro de los criterios diagnósticos, los toma al DSM. Pero me interesa esto, ¿no? De si es más afectivo, más impulsivo, y a partir de ahí elegir qué medicación o poner el acento más en el cumplimiento, en la medicación y en la terapia. Uno diría, bueno, siempre uno y el otro, pero en este caso me parece que también, por ejemplo, un paciente dependiente o con rasgos dependientes o con esa sensación crónica de vacío, soledad, es fundamental generar, o por ahí siguiendo a Gerald Kay, este espacio terapéutico, ¿no? Entonces, esto me parece útil para pensar los tratamientos. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál psicoterapia, cuál apoyo, sostén? El trabajo con la familia, ¿no? Y estrategias conductuales. Bueno, lo otro dentro de las cosas, en la vejez, dentro de las cosas que se pueden pensar, no lo pongo como una indicación en este caso, pero bueno, está descrito a nivel farmacológico, la psicoterapia y la institucionalización si bien puede ser difícil de implementar con estos pacientes, ¿por qué? Porque no aceptan las normas, pueden provocar problemas de convivencia y generan o se pueden generar muchas veces episodios de agresión. Ahí puse, puede disminuir el riesgo suicida, puede disminuir los niveles de aislamiento y tratamiento social y puede mejorar con el vínculo con la familia. Lo pongo el puede entre corchetes porque muchas veces puede ser todo lo contrario, incluso si hablamos de este tipo de pacientes, pero tenerlo en cuenta como recurso, esto es lo que me interesa puntualizar. Por último, digamos, antes de poner conclusiones, preferí poner esto que es como un mensaje de esperanza, ¿no? Que es iniciarse o tratar pacientes difíciles una de las mejores maneras de especializarse. Y por último, les recomiendo esta película, que es muy, muy buena, con actores impresionantes, y que, bueno, en este caso Dustin Hoffman, como este paciente narcisista o este narcisismo, creo que después de verla le va a quedar clarísimo cómo es la postura o la dinámica narcisista dentro de una familia, y hasta uno puede hacer el ejercicio de cómo sería el tratamiento o abordar si tuviéramos la posibilidad de atender a una persona como de las características del señor Meyerowitz. Bueno, con esto terminamos. Bueno, Hugo, muchas gracias. Creo que todos fuimos identificando cuestiones de nuestra práctica mientras te íbamos escuchando. Yo identifiqué muchísimas cuestiones que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con la práctica, que tienen que ver con los pacientes. Así que te agradezco muchísimo y abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, yo tenía una pregunta específicamente para tu exposición sobre depresión vascular y su relación con el Alzheimer, digamos, por estos depósitos de amiloide que vos decís que tienen ya detectados, y qué porcentaje, digamos, de depresiones vasculares van al Alzheimer, del mismo modo que me gustaría saber si no hay, qué estudios específicos hay para detectar que es una depresión vascular eh, antes de constituirse en otro cuadro, como puede ser el Alzheimer probablemente, ¿no?
Y también la bibliografía de la depresión vascular. Yo noto que en las clases no encuentro, por lo menos me pasa muy frecuentemente hasta ahora, en esta tercera clase también, salvo el expositor que te siguió, qué bibliografía apoya los trabajos que se están presentando. No, por lo menos no me resulta claro localizarlo para poder recurrir a ellos. Bueno, ¿cómo te va, Nelly? Mirá, la bibliografía, todas las diapositivas Tienen tienen abajo, sí, 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 abajo todos los autores, las sí, revistas sí. y el año o los libros y el año en que se publicaron, ¿sí? Así que no hay ningún problema si tenés alguna inquietud en relación a alguna puntual, te pasamos inmediatamente la Todas referencia. quisiera, todas Todas. quisiera. Y bueno, Y las sí, porque si hago el clases, curso es para tener justamente ese bagaje de ¿cómo información. Y no? no. ¿Cómo no? Por supuesto que sí, te pasamos la bibliografía. Con respecto al tema del amiloide, Sí, eh, sabemos que con los años se va depositando, ¿no? Amiloide en el cerebro. El tema es que son como diferentes grados, ¿m? De depósito de amiloide, diferentes grados de daño. Con los años se va depositando amiloide. Si hay una depresión mayor recurrente, una depresión mayor severa o una depresión mayor que es un primer síntoma de lo que va a ser una demencia, sí, cosa que es sí. muy habitual, ¿no es cierto? El depósito de amiloide es mayor. Y lo que dicen los autores es que las depresiones que cursan con deterioro cognitivo tienen un mayor depósito de amiloide y tienen una mayor probabilidad de evolucionar en algún momento a un deterioro cognitivo mayor. ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta relacionada? Yo tengo una paciente de 80 años que sin ninguna alteración de su neurocognitivo, el neurólogo, por algunas preguntas que le hizo, y esta mujer estaba ansiosa en ese momento porque se había puesto en duda si estaba ansiosa y simplemente por eso no prestaba atención y entonces cometía torpezas, o si estaba entrando en un proceso de demencia, una mujer con un narcisismo, ¿no?, importante, caracteropática. Y entonces el doctor, si bien detectó que no había ningún, digamos, rasgo que indicara que estaba en una situación ni depresiva, mayor de ninguna manera, sí ansiosa, con algún nivel de depresión leve puede ser, pero realmente es una mujer muy armada en general. En este momento estaba un poco desarmada por esta situación que no sabía muy bien cómo podía terminar. Le da, a pesar de que no hay ningún dato en la resonancia, ningún dato, el estudio neurocognitivo que debería ser digamos, la columna vertebral, ningún dato daba una alteración. Sin embargo, le da preventivamente un medicamento para Alzheimer, para mejorar la irrigación vascular. Mi pregunta es, ¿eso está en el protocolo? ¿Una asistencia preventiva? La verdad es que el tema de los antidemenciales es un capítulo que Ah, está abierto totalmente. Hay autores ok. que dicen que los antidemenciales pueden ser preventivos. La Ah, mayoría de los estudios muestran que los antidemenciales vale la pena darlos cuando el paciente ya tiene un deterioro cognitivo es lo que yo y entendía. las neuroimágenes o el testeo neuropsicológico apoyan el diagnóstico de deterioro cognitivo. Ese es el momento en el cual el, el antidemencial vale la pena de ser dado. Hay Sí, porque es un algunos antecedente. estudios que Sí, promueven la memantina específicamente como potenciador de antidepresivos, pero no como preventivos. ¿Mm? sí, pero uno le No está por las dando una. dudas. Claro. Claro. Pero Nelly, vos dijiste también es la estimulación de la circulación.
que por ahí son esos medicamentos que se daban antes, digamos, que estimulan la circulación. Eso directamente no hay, digamos, Es un nada. vasodilatador cerebral. No Claro, es nematoide. vasodilatadores, No. no, la verdad que no tienen mucha Porque esto podría eficacia tener ni nada. visos médico-legales en el sentido de que le están dando un medicamento para una posible demencia a alguien que no tiene ningún, digamos, dato objetivo para recibirlo y está en una posición económica de manejar, no te digo $1.000.000, pero muy cercano a eso. Entonces, la verdad que me preocupa. Yo le pedí que hiciera una interconsulta con otro neurólogo, sinceramente. No, Sí. pero Un es, millón de sí, pesos, Con no, respecto, $1.000.000, quise decir, perdón. sí, mm, sí, con sí. respecto a esto que decía Hugo, de los vasodilatadores, de los circulatorios, se Sí. dejaron de usar porque no solamente mejoraban la circulación de algunas zonas del cerebro, generando fenómenos de robo en otras, sino que tenían efectos secundarios complicados, como excitación psicomotriz, ansiedad, ¿m? Bueno, Este, bueno, está Y bien, otro muchas como gracias. Ginkgo biloba, que también se usaban en ese sentido, también ya fueron desestimados. ujú. Muchas gracias. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Bueno, gente, si no hay otra pregunta, nos despedimos hasta el viernes que viene y recuerden la jornada del sábado 9 a las 9, presencial en la sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza. Los esperamos y los esperamos también para encontrarnos presencialmente. ¿Mm? Yo puedo, perdón, una pregunta nada más Sí. antes de terminar. Para hacerme esta bibliografía, ¿puedo dirigirme al mail de Fundopsi para que me den desde ahí? Pregunto, ¿puede ser una forma? Cuando se Puede ser. presentaron los módulos, yo no recuerdo que tuvieran bibliografía cada uno de estos módulos. Por eso también estoy preguntando, porque en realidad las diapositivas son efímeras y uno por ahí no, yo no estoy anotando todo y no sé si alcanzaría incluso a hacerlo. ¿Me explico? Porque Ujú. por ahí no podría tener la velocidad de poder hacerlo. Bueno, por eso pregunto si podría dirigirme a la secretaría o no sé, Sí, del sí. Fundopsi. La que contesta los mails de Fundopsi soy yo. Ah, bueno, Así que, bueno. Nelly así que Cecilia Gómez, vas a si, recibir un mail mío. si te interesa algún tema en especial, si te interesa alguna bibliografía en especial, por supuesto que te la vamos a facilitar. ¿Mm? Sí, tampoco para inundarte innecesariamente por ahí, si decís, Lo que bueno, pasa mira, es me que, por gustaría ejemplo, este. depresión vascular para mí es un concepto nuevo, realmente no lo tenía. Entonces hay algunas cosas Ajá. que realmente necesito. ¿Cómo Claro, no? ¿Cómo no, Nelly? Claro que claro. sí. Mandá el mail y te vamos a mandar bibliografía. Yo te voy a Ok, mandar la bibliografía de depresión vascular. ¿Cómo ok, no? ok, gracias. Yo quería agradecer la clase que ha sido excelente, la de las dos clases, muy interesante. Bueno, me impactó bastante todo el tema de la vejez, porque creo que es un periodo muy difícil, más allá de las caracterizaciones psicopatológicas, como terapeutas, digamos, se presentan realmente, es difícil tratar a una persona que entró en la, no sé, se entró en la vejez, se da cuenta, digamos, más allá de que tenga o no una enfermedad, si la tiene peor. Pero es complicado ver cómo se disminuye uno mismo, ¿no? Cómo se disminuyen funciones de memoria, de agilidad. Es un periodo realmente difícil para la terapia. Ujú. Eh, y Sí, sí. en algún sentido me pareció que todos, gracias por la película y todos los libros así, me encanta Julián Barnes, no Mm. conocía ese libro, esa clase fue muy linda también, la otra es más técnica, más específica, yo soy más psicoterapeuta. Fíjate, si te gusta, hay una trilogía de Philip Roth, que son libros muy cortitos que sacó, por ahí una que se llama La humillación, otro
Me encanta. La indignación. indignación. Indignación, digamos, son muy también como con personajes. Después hay uno, Hombre Lento, de Coetzee, también que ese es muy bueno, digamos, si te gusta ahí, porque lo vas a ver reflejado a ese tipo de personalidades, digamos. Personalidad y situaciones, una mezcla de personalidad. Por supuesto que se empeora la personalidad en la vejez, es difícil que mejore. En realidad todos los rasgos psicopatológicos, muy pocas personas mejoran en la vejez, algunas sí, he visto, Mm, sí, he sí. visto, pero muchas no. Entonces ahí, pero bueno, es un tema muy interesante. Muchas gracias por la clase, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Después quería agregar algo más para lo que preguntó aquí la colega. Están todas las clases, las podemos volver a ver. Yo pregunté eso porque una me perdí y se puede no volver a sabía. ver. Sí, se pueden volver a ver y las Escuchar, pueden volver a ver y copiar la bibliografía. Y claro. Bueno, entonces no te escribo nada. Hago eso. ¿Las bueno, puedo volver a ver dónde? En el mismo, ¿dónde las puedo volver a ver? em, ¿De qué modo? habitualmente cuando van terminando los cursos, vamos subiendo las clases a YouTube. Ya, Así que, ahora sí, me quedo tranquila. Bueno, muy bien, ok. gracias. Acá lo anotó Nicolás, dice, están grabadas, subidas en la plataforma educativa. Ajá, bien. Perfecto, sí, eso me O contestaron sea, y la que no- plataforma educativa de Fundopsi, no entiendo eso, Sí. hay que entrar a la plataforma educativa de Fundopsi, ok, bien, Mm, sí. ok. Nicolás, ¿querés explicarnos cómo entramos en la plataforma educativa? Sí, buenas tardes. Cuando todos recibieron al inicio del curso un mail de bienvenida donde se explicaba, pero si necesitan que se lo repitamos, ahí en el chat estoy poniendo el mail al que pueden escribirnos, que es cursofundopsi@enpatagonia.com. Ahí lo voy a escribir, ¿eh? Perfecto. Y nos envían ahí la consulta y les respondemos a cada uno sin ningún problema. Ok. Buenísimo, buenísimo. Cursofundopsi@enpatagonia.com. Claro, Muchas este gracias. curso no se sube a YouTube porque no es un curso abierto. Lo que Claro. subimos a YouTube son las jornadas habitualmente. ¿Mm? Ah, Son ok, abiertas y gratuitas. Entonces, entren a la plataforma. ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gente, entonces nos vemos el viernes de la semana que viene. Que Hasta la pasen un próxima. lindo Gracias. fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. Saludos. Chau, chau. Chao.